tal, mi gente? Aquí nuevamente sus amigos de Salud Consciente para vivir plenamente con un programa más de interés y actualidad. Vamos a hablar de un tema que en todo el mundo está alzando o haciendo zozobra. Hay mucha incertidumbre. Veníamos con excelentes resultados, hablo de la pandemia, veníamos viendo grandes avances con respecto a la vacunación masiva. Sin embargo, en muchos países, y en el nuestro no es la excepción, se están dando situaciones que de alguna manera llaman la atención. Y aquí en reunión con nuestros amigos galenos, optamos por traer más información, con más actualidad y ver qué podemos hacer en este tema. Sobre todo desde el plano personal, cómo nos puede afectar y qué podemos hacer para defendernos. Ciencia al servicio de la sociedad. Y aquí están nuestros amigos médicos. Buenas noches. Hola, hola, bienvenidos. Hola a todos. Bien. José, Muy bien. háblame. Le puse este nombre para la conversación, psicoepidemiología del COVID, ¿no? Porque pues, está ocurriendo un fenómeno muy interesante y vamos a decir dramáticamente interesante, que en el mundo, y voy a hablar específicamente de Panamá, estamos logrando un nivel de vacunación extraordinario, se está vacunando la gente, yo creo que ya todos los que estamos aquí estamos vacunados. ¿Y qué está pasando? Que hemos vuelto a las cifras de más de 1.000 contagiados por día, cosa que ocurrió en el mes de enero. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que está pasando en la gente que ese fenómeno se está dando? Para está saber, relajando. bueno, ¿por qué está ocurriendo eso? Vamos a explicar por qué eso está ocurriendo y sabiendo y entendiendo qué es lo que está pasando, entonces al final daremos recomendaciones para ello. Los seres humanos tenemos tres cerebros, ¿no? Un cerebro primitivo que tiene 400 millones de años, que se le llama cerebro autónomo o reptil. O sea, es una función que compartimos con los animales inferiores y que es fundamentalmente la parte autonómica vegetativa, la parte que funciona de una forma autónoma y está allí siempre desde que nacemos hasta que nos morimos. Un segundo cerebro que tiene 200 millones de años, que se llama el sistema límbico, el cerebro emocional, que pues tiene las funciones ya de lo emocional, cierto nivel de la memoria, manejo del estrés, situaciones específicas de vida, que es un cerebro muy importante y voy a explicar qué ha pasado con ese cerebro. Así que tenemos de las funciones básicas de sobrevivencia, el reptil autonómico, el cerebro mamífero límbico, que es el cerebro emocional, y el tercer cerebro que tiene 70.000 años. O sea, realmente tenemos muy poco tiempo de ser Homo sapiens, es el cerebro del Homo sapiens, que tiene 70.000 años, que es el cerebro de pensar, el cerebro del juicio crítico de realidad, de la autoestima, de la valoración de las cosas, las prioridades, ventajas, desventajas, lo que nos permite entonces tener una capacidad de discriminar qué es lo bueno y qué no, y lo no tan bueno para la vida. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? Lo hablamos en los primeros programas. Se activó ese cerebro límbico, específicamente un núcleo del hipotálamo muy específico para el manejo de los estados de alerta y alarma. Y hablamos de eso, o sea, se dieron entonces casos de ansiedades, casos de depresiones, mucho estrés que había, el aumento del cortisol y todo ese proceso tan complejo que tuvimos nos mantuvo en un estado de alarma y de alerta que paradójicamente era lo que se necesitaba en aquel momento para enfrentar todo el gran contagio que había en Panamá y en el mundo del COVID-19. ¿Qué ha pasado a través del tiempo? Y para poner el tiempo, quizás los últimos meses, al ya comenzar a la gente a vacunarse, ese sistema de alarma se ha ido desactivando. Y hemos dejado entonces que nuestro cerebro pensante maneje la realidad. Pero ¿qué ha pasado con nuestro cerebro pensante? No está pensando. Nuestro cerebro pensante entonces ha permitido, a través de lo que se llama un mecanismo de defensa, crear
una falsa expectativa de que ya las cosas han pasado, que ya yo al estar vacunado tengo una seguridad, y la gente se ha ido relajando poco a poco. Hemos visto fiestas clandestinas, vacunaciones clandestinas, una enorme cantidad de actividades que han hecho que entonces en esa confianza excesiva de la gente, en esa falta del sistema de alarma, de la amígdala, entonces se ha producido una relajación. ¿Y qué ha llevado a esto? Mayor contagio. Sí es cierto, la vacunación nos previene de la enfermedad grave, pero no previene del contagio. Y estamos viendo que mucha más gente contagiada, existe entonces mayor riesgo de la parte grave de la enfermedad. Entonces, quisiera pues que con esta introducción con los otros colegas habláramos un poquito de eso, ¿no? Porque conversando yo con mi esposa antes del programa, diciéndole lo que íbamos a hablar, me dice, sí, pero antes estábamos estresados y antes estábamos así y no podíamos hacer nada. Digo, sí, perfecto, pero ese estrés, aunque fue, digamos, produjo algún daño en ese momento, hoy ese estrés ha desaparecido y ha creado entonces esta falsa estado de seguridad, que es lo que en mi concepto psicoepidemiológico ha producido entonces que estemos hoy ya científicamente en la tercera ola del COVID-19 en Panamá. ¿Qué piensan ustedes, chicos y chicas? Perdón, sí, empezaba a hablar y tenía silencio. Es muy interesante lo que José nos ha estado comentando aquí sobre los tres cerebros y cómo en algún momento funcionó o funcionamos al inicio de la pandemia con pues, mayores cuidados por el temor que se había, por la incertidumbre. Y seguramente también es muy cierto lo que menciona como una de las causas de este repunte que estamos teniendo ahora, de la disminución de ese nivel de estrés y de ese nivel de desasosiego y temor que nos movilizaba en algún momento a no movilizarnos, a quedarnos en casa y a cuidarnos pues bastante de este virus. Pero estoy seguro, me parece que hay varias razones más. Se ha hablado de varias cosas, entre esos, por ejemplo, el agotamiento de las medidas, el agotamiento personal ante las medidas de restricción de movilidad y medidas de restricción de actividades, porque bueno, tenemos un año y tanto de haber dejado muchas de las actividades usuales, de las actividades regulares, de las actividades necesarias, incluso algunas, y con el paso del tiempo nos estamos rebelando también contra eso. Estamos cansados de estar en guardia todo el tiempo y de estarnos cuidando, y es parte lo que nos está pasando de este bajar la guardia y de estos mayores riesgos y por ende la mayor cantidad de contagios. Y luego hay otra causa que pues es muy clara y es razonable pensarlo, aunque desde la perspectiva científica no nos explicamos totalmente, que en Panamá hay un repunte, y son las nuevas cepas que están circulando en el mundo y que han mostrado, por un lado, alguna resistencia a la transmisibilidad del virus, incluso para los ya vacunados, pero por otro lado son cepas que son más contagiosas que el virus inicial. Yo no he visto los estudios, si han habido estudios más recientes, no he escuchado ni he visto número R0. ¿Se acuerdan? Al principio se oía hablar mucho del número R0, que es la cantidad de personas que un virus, por sus características, por las características del virus, sería la cantidad de personas que un contagiado podría contagiar, y se hablaba de que era 3 con este virus, el R0. Y luego viene el RT, que es pues ese número que es posible contagiar, pero ante las medidas que se toman, si yo uso mascarilla, si no salgo a reuniones, si me cuido y guardo el distanciamiento físico, pues el RT baja, es menor que el R0, porque el R0, digamos, es la capacidad de transmisión del virus en estado ideal para el virus, o sea, de transmitirse. Y tal vez algunas de estas nuevas cepas se piensa que tienen un R0 mayor que el estimado para el virus original, o sea que son más contagiosas o tienen una transmisibilidad más alta. Y luego, desde la perspectiva de la vacuna, sí se ha visto
y se habla ya de hace varios meses de que hay varias vacunas que sí tienen un impacto ante la transmisibilidad del virus, que todas, como mencionaba José, tienen un impacto muy profundo, positivo, para disminuir el COVID severo, para disminuir las hospitalizaciones y para disminuir la muerte por COVID, pero no todas tienen el mismo impacto en la transmisibilidad del virus. Por lo que tenemos en los estudios, aquí en Panamá somos muy afortunados de tener 2 vacunas de las que mayor impacto en la transmisibilidad habían inicialmente mostrado. Hay aparentemente algunas cepas nuevas, sobre todo ustedes han oído hablar de la Delta y la Delta Plus ahora, que nosotros en Panamá, como ha dicho el Gorgas, ya se ha descubierto casi todas las cepas, incluyendo la cepa Delta, pero que no se cree que no hay transmisión comunitaria, no hay esa circulación comunitaria de la cepa Delta en este momento, ahora mismo. ¿Okay? Fue descubierta creo que en 5 pasajeros provenientes de la India en algún momento y fueron aislados, fueron seguidos y sus contactos fueron estudiados y se cree que no hay todavía la transmisibilidad. Por lo cual tampoco, por sí solo eso no podría explicar tampoco el aumento de casos que tenemos. Así que muy probablemente es una combinación de todos estos factores, un relajamiento. Otra de las cosas que hemos asistido, aquí en Panamá al menos, es el hecho de que la nueva ola que tenemos, esta tercera ola en la que estamos ya inmersos aparentemente, el grupo contagiado es el grupo más joven. Así que se cree que el relajamiento mayor de las medidas de bioseguridad, de los cuidados en este grupo, es causante, al menos en gran parte, de esta nueva problemática que estamos teniendo. Así que muy probablemente es una combinación de cosas que, bueno, desafortunadamente nos están llevando a esto y están poniendo nuevamente mucha tensión, mucho estrés en el sistema de salud, y que esto realmente no es bueno para nadie, ni para los que estamos en el sistema de salud, ni para los usuarios por cualquier otra causa del sistema de salud. O sea, no es lo mismo tener un infarto en un momento dado en el que hay los intensivistas y todos los médicos y en camas de hospitales hay buena disponibilidad y mucho tiempo para dedicarte, a cuando están atiborrados por COVID y no hay mucho tiempo para dedicarte. Entonces, incluso para los usuarios del sistema, no necesariamente los médicos, esto que nos está pasando ahora no es muy bueno, no es muy bueno. Entonces tenemos que cuidarnos, volver a tomar muchas medidas, a ser un poco más cuidadosos con las medidas de bioseguridad que hemos discutido, que se ha visto Sí, que nos Claro. han educado en medida extrema, ¿no? así es. Es sumamente importante seguir aplicando todas las herramientas de bioseguridad que hemos venido desde hace más de un año aprendiendo a utilizar el distanciamiento social. El lavado de manos es una de las herramientas más importantes que debemos aplicar. Si no tenemos para lavarnos las manos, por lo menos usar el gel alcoholado, porque definitivamente que este virus, así como estábamos diciendo, todavía tenemos mucho que aprender de él, y mientras seguimos aprendiendo hay que seguir aplicando todas las herramientas de seguridad que tenemos para cuidarnos a nosotros, porque si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los que están alrededor nuestro. Puede ser que a nosotros no nos afecte de una manera grave, pero puede ser que a las personas a nuestro alrededor sí. Así que si te cuidas tu salud, cuidas de tu familia y tus seres queridos. Así que, por favor, a prestarle atención y seguir cuidándose. Muy interesante. Sí. ¿Qué dices, Tito? ¿Qué vas a decir, Tito? Sí, quería, como para ir Voy a buscar algo. Esta situación definitivamente que tiene una connotación de confusión. Hay mucha confusión en el mundo. Hace poco incluso leíamos no sé si les llegó una información creo que era de Singapur, donde a nivel gubernamental habían tomado unas acciones bastante extremas, alegando de que ellos iban a seguir viviendo, ya ellos habían aceptado que el COVID estaba para quedarse y que ellos estaban tomando una serie de medidas en aras de la reactivación, de su vida, de sus actividades normales en función de seguir viviendo. Entonces esto, yo no sé desde qué punto, cómo tomarlo, ¿verdad? Entonces hablábamos de
de que han pasado ya en Panamá, tenemos 16 meses en esta situación. Hay mucha crisis económica, hay mucha frustración, hay situaciones de estrés graves, hay mucho desempleo y una incertidumbre que ahora se agrava con esta realidad. Entonces, indicaciones que le podemos dar a nuestros oyentes. Ya Tati nos habló, mantener o reforzar las medidas de bioseguridad que ya conocemos. ¿Qué más? Pero, sí, si me permiten ahondar un poco más ahí, si miramos las cifras de incidencia diarias del COVID, realmente en el mundo en este momento, a pesar de las nuevas cepas y las super cepas, si quieren llamársele, no quiero glorificarlas mucho porque realmente me están incomodando bastante, pero todas estas nuevas cepas, en el mundo entero el número de contagios nuevos está bajando. Pocos lugares, algunos lugares en el mundo y principalmente Latinoamérica está subiendo mucho el número de eso. Entonces, ¿cómo se explica eso? Realmente no creo que haya una sola explicación. Hay posiblemente muchas razones y por eso, por lo que nos toca a nosotros y aquí en Panamá pues están aumentando los casos, lo que nos toca es volver a echar, pero reforzar y echar mano de lo que ya sabemos que sí funciona. ¿Okay? Desde el principio sabemos que las medidas estas de bioseguridad y mucho se ha discutido sobre dónde se pone el balance, dónde está el balance entre salvar, digamos así, cuidar un poco el sistema de salud, aplanando la curva, como era un término que no he escuchado mucho últimamente, pero estuvo muy utilizado y pues sí, tiene una explicación muy clara. Necesitamos que los casos se distribuyan en más tiempo, en más días en el tiempo, para poder manejarlos de mejor manera, para que el país los pueda asumir, los pueda enfrentar y no se atiborren algunas cosas como el sistema de salud. Entonces, todas las cosas que sabemos, incluyendo las cuarentenas, funcionan en este sentido. Y luego viene entonces, se abre el otro aspecto de la discusión que es sumamente importante y que ni siquiera los que estamos en el sistema de salud y que somos defensores a veces de forma muy estricta, de forma muy fuerte de estas medidas de bioseguridad, incluyendo las cuarentenas y el distanciamiento físico, que es el daño que se ha hecho a la economía y el daño que esto hace a la economía, y eso es una realidad innegable y es una realidad muy importante y que también va a producir daños a las personas, a la sociedad y también a la salud de muchas de los componentes, de los integrantes de esta sociedad. Pero realmente es difícil, nadie sabe, no hay un libro, esto es nuevo para todos y no sabemos cómo se establece correctamente el balance. Yo tendría algún cuidado en, por ejemplo, revelarnos ahora de la manera de decir, bueno, nada, abramos y veamos a ver y enfrentemos lo que pase como han hecho algunos países. Lo que tenemos que mirar críticamente es la fortaleza de nuestro sistema de salud. Y nuestro sistema de salud, que ha demostrado cierto grado de fortaleza con esta pandemia particular, no aguanta indefinidamente, ¿okay? No aguanta indefinidamente. Mucho se habló durante sobre todo la segunda ola, que fue para nosotros muy importante, muy fea, digamos así, en los meses a principio de este año, el mes de diciembre y enero de este año, que tuvimos días verdaderamente asiagos. Se habló, por ejemplo, de eso, del cansancio de los colegas que atienden a los pacientes hospitalizados. ¿Okay? Eso realmente para mí es un punto, y me oirán repetir y hablar repetidamente de esto, porque es un punto sumamente válido y con una connotación tan alta y de una proyección tan potente que ellos colapsan, nos jodemos todos. Que vale la pena pensarlo seriamente y luego decir, bueno, ¿hasta dónde sacrifico la economía? Pero de nuevo, es cierto, yo estoy en el, digamos, equipo de los médicos de la salud, así que me veo inclinado por eso, por guardar las medidas y tal, pero entiendo perfectamente bien la postura contraria. Pero sí, no tenemos mucha herramienta y luego pues termino viniendo a una herramienta que sí tenemos y que es la vacunación. Y sí ha demostrado en todos los países, si ustedes miran los países con mayor vacunación,
tienen resultados de alguna manera adecuada. La mayoría ha disminuido la incidencia de casos nuevos, pero incluso aquellos en los que hay un porcentaje, digamos, un número de vacunas, un número de dosis colocadas alto por porcentaje de población o por cada 100 habitantes, como solemos medirlo, en esos países el impacto positivo en hospitalizaciones y muertes se nota, aunque en algunos sigan habiendo un número elevado de casos, pero son casos más leves, casos realmente no hospitalizados, que no se hospitalizan y tal. Nosotros en este momento vemos un aumento de nuestros casos, pero lamentablemente también estamos habiendo un aumento sostenido cada día del número de hospitalizados y del número de hospitalizados en cuidados intensivos. La mortalidad no parece haber aumentado muchísimo todavía, pero es una cosa que podría pasarnos en cualquier momento y no podemos, yo no estoy de acuerdo con que pensemos que esperemos a que eso pase para entonces ser más estrictos. Yo creo que debemos ser más estrictos antes. Y lo de la vacuna es súper importante acelerarla. Yo creo que en Panamá tenemos capacidad, según lo que he escuchado de datos del PAI y de los epidemiólogos que están pues involucrados en esto y de los equipos de vacunación, tenemos capacidad de hacer más de lo que estamos haciendo en este momento. Así que ojalá eso se acelere en los próximos días para poder dar una respuesta un poco mejor y llegar, digamos, a un número de protegidos importantes al punto de que veamos esa anhelada disminución de los casos y disminución, bueno, primero de las hospitalizaciones y muertes y después, inmediatamente después del número de casos, para que entonces sí podamos retomar con más fuerza todas nuestras actividades, incluyendo las peligrosas. Tito, creo que el tiempo está ya, ¿verdad? Sí, el tiempo. Sí, a eso vamos, con esto yo creo que con esta conclusión del doctor Mayo. Unos puntitos nada más quería recalcar. Muy importante lo de la vacunación, repetirlo siempre, como pues dice un colega muy prestigioso, pues la mejor vacuna es la que te pones en el hombro. Así que no perdamos esa perspectiva. Hay mucha desinformación o mala información sobre el tema y sabemos que es una de las alternativas importantes. Curiosamente, mis pacientes obsesivos con obsesiones, cuando comenzó la pandemia, pues eran, por supuesto, los más estrictos y yo le decía, en este caso no dejes de ser obsesivo. Así que mi recomendación es que seamos obsesivos y no olvidemos esto. O sea, aquí tenemos una excelente protección para nosotros no contagiarnos y para nosotros no contagiar a las otras personas. Es difícil comer y tomar sin la mascarilla. Muy difícil. No, lo he intentado hacer, pero no he podido. Así es que, please, tratemos de socializar con la mayor capacidad de seguridad, protegernos a nosotros, proteger a nuestra familia, porque eso es lo que realmente, junto con la vacunación, va a prevenir que pues, haya más contagios y que podamos entrar entonces en un momento feliz de este proceso inédito de la historia de la salud universal. Así es. Y con esto cerramos. Tati, ¿cómo pueden, como dice José siempre, cómo pueden nuestros amigos encontrarnos? Bueno, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, literalmente se las estamos dejando aquí, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube principalmente, y aquí todas las demás, así que no dejen de buscarnos, compartirnos si les gustó este contenido que trae mucho valor y semanalmente les estamos trayendo mucha información médica para que puedan aplicar estas herramientas para vivir más y mejor. Hasta la próxima. Buenas noches. Tu servicio. Chao. Hasta pronto. Muchas gracias.